Hoy vamos a conversar un poquito en relación a algunos principios bíblicos de la evangelización efectiva. Vamos a desarrollar la temática en base a Mateo 28, 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he manifestado o mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el contexto literal o literario de este libro, este evangelio que todos conocemos, conocido como Evangelio de Mateo, porque fue escrito, por supuesto, por el mismo apóstol. Su estilo literario que usó en su libro es exactamente lo que se había esperado, o se había de esperar de un hombre que una vez fue recaudador de impuestos. Mateo tiene un gran interés en la contabilidad. Allí lo encontramos en Mateo 18, capítulo 18, versículo 23, dice la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. ¿Verdad? Y dice 24, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjense la cualidad de escritura de este apóstol, ¿verdad? O sea, interés de la contabilidad. Y el capítulo 25, fíjense lo que dice capítulo 25, 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose de lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a unos dio 5 talentos, a otros 2, y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ahí está la estructura, el interés, ¿verdad?, de este hombre de Dios en la contabilidad. Por lo tanto, el libro es muy ordenado y conciso, es decir, describe en orden cronológico. No es tanto ese orden, sino un énfasis muy ordenado y conciso. En otras palabras, ordena sus evangelios a través de 6 argumentos. Es lo que estructura su evangelio, lo que se ve en ese evangelio. Como cobrador de impuestos, Mateo posee una habilidad haciendo sus escritos interesantes para los cristianos de hoy. En otras palabras, este hombre de Dios se enfoca en la perspectiva judía en este evangelio. Allí está esa realidad. Él se enfoca en esa perspectiva. En otras palabras, él intenta probar a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido. Según los historiadores, este hombre, Mateo, cita el Antiguo Testamento para mostrar cómo Jesús da cumplimiento a las palabras de los profetas judíos. Escribe en detalle el linaje de Jesús, desde David, utilizando lenguaje donde cada judío debió sentirse cómodo, contento, feliz con el mensaje. En otras palabras, se preocupaba por su pueblo, por la manera de contar la historia del evangelio, un evangelio vivo y eficaz. El evangelio de Mateo es una enseñanza central del cristianismo. Hay un estilo lógico en su esquema, permitiendo la fácil localización de la discusión de varios tópicos, ¿verdad? Entre ellos pues hemos conocido a muchos de ellos, como los pescadores, como aquellos que se desarrollaban en el área de siembra. Es útil, en otras palabras, esta información de Mateo para entender por qué la vida de Cristo fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento.
En otras palabras, su audiencia eran compatriotas judías, entre ellos los fariseos, saduceos. Ellos rehusaron aceptar a Jesús como Mesías. Y aunque ellos conocían el Antiguo Testamento, porque es una verdad que ellos conocían toda la información, pero no aceptaban algo que es importante: a Jesús como su Mesías. Sin embargo, los ojos de ellos, de los fariseos, de los saduceos, estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús. Ellos querían a un Mesías bajo sus propios términos, uno que cumpliera sus propios deseos e hicieran lo que ellos querían. Ahora, hay una pregunta que podríamos hacernos nosotros: ¿con cuánta frecuencia nosotros buscamos a Dios bajo nuestros propios términos? ¿Aceptamos aquellos atributos aceptables, como por ejemplo su amor, su misericordia y gracia, pero rechazamos aquello que encontramos objetable, es decir, su enojo, justicia, ira santa? Es interesante. O sea, nos atrevemos, en otras palabras, a cometer el mismo error de los fariseos y creando un Dios a nuestra imagen, y luego esperar que Él viva de acuerdo a nuestros estándares. Y eso no puede ser. Eso sería como un Dios que no es más que un ídolo, porque esperamos controlarlo. Pero la Biblia nos habla con claridad de la verdad, naturaleza e identidad de Dios. Y Jesucristo como para justificar, ¿verdad?, nuestra adoración. Es decir, si esto es una gran verdad, lo que la Biblia nos dice con claridad de la verdad, esa naturaleza de identidad de Dios y de Jesucristo, no podemos justificar otra cosa sino adorar como debe ser adorado nuestro Dios. ¿Qué implica esto? En el contexto histórico del libro de Mateo se presenta a Jesucristo que alude a Daniel 7:14, o sea, 13:14, al expresar su autoridad delegada por el Padre en el cielo y la tierra. Vayamos un momentico allá en Daniel y fíjense por qué alude Jesús cuando él habla de su autoridad. El capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué significaba esto? Cuando Jesús habla, expresa su autoridad delegada por el Padre en el cielo y la tierra, estaba haciendo una referencia o aludía a la experiencia de este historiador o de este profeta Daniel en el capítulo 7, 13 y 14. Culturalmente, hacer discípulos en la época de Jesús era la clase de cosas que los rabinos hacían para sí mismos. Ellos ejecutaban el bautismo como un acto de conversión que tenía como fin que la persona gentil, o sea pagana, que venía de afuera, se convirtiera al judaísmo. Era la forma de inicio a la nueva fe. Luego lo educaban en los mandamientos divinos, y muchos judíos buscaban a ser convertidos entre los gentiles, pero pocos estudiaban con los rabinos. Es interesante, ¿verdad? Es interesante
porque estudiar con los rabinos para aquellos entonces era una gran bendición, y eso implicaba que eran instruidos. Por lo menos el apóstol Pablo, oye, el hombre fue instruido los pies de Gamaliel, uno especial en la doctrina, el hombre de la ley. De manera que allí está planteándose el manejo de cómo se estructuró el Mateo su libro en función a aquellas personas judías, porque el énfasis era esa, para que conquistaran de alguna manera otros corazones. Ahora, fíjense, vamos a buscar ahora Isaías, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Israel sería testigo a las naciones. Ese era el plan de Dios, aquel Israel literal que fue llamado para esta misión. En el tiempo del fin, finalmente ya no será un Israel literal, sino un Israel espiritual, donde todos estaremos involucrados como testigos para anunciar estas buenas nuevas de esperanza. En Isaías 43:10 enfatiza: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Cómo nos parece esa palabra, esa expresión, ¿verdad? Y vosotros me seréis testigos. Ahora fíjense, más adelantico, en el capítulo 44, versículo 8, dice la palabra de Dios: no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Es un privilegio, mis queridos compañeros, de la acción misionera, de la acción de la proclamación del Evangelio. Tenemos un Dios, ¿verdad?, único, no hay otro. De manera que allí sigue la temática: somos responsables por una misión, somos responsables para que anunciemos esta esperanza a diestra y a siniestra. Como testigos fuimos llamados. Allí aparece también, dentro de la lectura literaria judía, donde se expresa Mateo, ellos llamaban omnipresente a Dios. La afirmación de Jesús que estaría siempre con ellos cuando se dirigió al cielo, aquella hora especial cuando Él se despide porque iba al cielo para mandar a un consolador, Él manifestó que estaría con ellos, con el mensaje que les dejó aquellos hermosos ángeles que se le presentaron, ¿verdad? Aquel grupo pequeño de iglesia, que estaría con ellos, unida a esta misión de su nombre, junto al del Padre y del Espíritu en el bautismo. Ahí se presentó esa idea, ¿verdad? Así que, aunque los judíos no bautizaban en el nombre de una persona, dice la historia, sin embargo, cuando Jesús fue bautizado y se mencionó y se escuchó y se vio, no se vio a nivel físico, pero se escuchó la voz del Padre, y en presencia simbólica allí físicamente una paloma representando al Espíritu, constituyendo esa expresión, esa experiencia, en verdad una proclamación de su deidad, de su divinidad. Solo aquellas personas espirituales pudieron entender el mensaje. En este caso, el ejemplo de Juan el Bautista, cuando lo vio venir: este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Allí en Mateo entonces 28 entramos a un análisis léxico, sintáctico. Estuve allí investigando todos estos detallitos. Entonces, en el capítulo 28, lo que leímos allí en la lectura bíblica, encontramos en el versículo 18 del Mateo 28, regresemos allí nuevamente, porque necesitamos ahora analizar las pautas para sacar conclusiones en relación a lo que tiene que ver con esta misión de esta iglesia a nivel mundial, la proclamación de estas verdades, ¿verdad? Entonces, allí en el capítulo 28, en el versículo 18, encontramos una gran verdad y por el cual estamos en diferentes partes del mundo anunciando estas verdades. El 18 dice: toda autoridad, ¿verdad? Toda potestad, en otras palabras, me es dada en el cielo y en la tierra. Esto aparece en el original, era pasar exousia, en donde dice que el acercamiento a ellos le habló de la perspectiva universal, cuando dijo toda autoridad, potestad es dada en el cielo y en la tierra. Fue entregada a aquel que hizo posible la redención del hombre. Por eso los autores, los escritos, los judíos, señalaban como una perspectiva universal, porque incluye arriba y abajo, con los recursos del cielo, en otras palabras. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 29, dice algo interesante, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El capítulo 11, versículo 27, hay que enseñar con autoridad, no como los fanáticos o sin un escrito está. Cuando hay un escrito está, hay autoridad, porque es la palabra de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ha sido dado ese privilegio a él como el que murió en la cruz, como que fue autorizado para ver resultados por su resurrección, porque si Jesús no hubiese resucitado, en vano fuera nuestra fe. Pero allí fue la clave: él murió y resucitó para darnos la esperanza de que si llegamos a morir, vamos a ser resucitados. Y el mundo debe de entender que esta autoridad no es de la iglesia, no es de ningún hombre. Esta autoridad es dada a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Miren lo que dice el versículo 19 del nuevo capítulo 28 de Mateo. Por tanto, id. Es una acción definitiva. No dice, por tanto, si quieren ir. No, por tanto, id. Un mandato. Id y hacer discípulos, enseñándoles. Y la palabra que usa allí, ¿verdad?, es didascotes autaos, que es doctrinar, mostrar el material de aprendizaje en teoría y en vivencia de la persona. En otras palabras, los cristianos han sido lentos en darse cuenta de todo el valor de lo que ahora llamamos educación religiosa. Es interesante. Lo que Cristo comunica es dar lugar a la educación de la conversión, en otras palabras, regeneración. Esto constituye un peso en la obra de Dios. Ahora, la pregunta es, de acuerdo a lo que dijo Jesús, yo estoy con vosotros
¿Qué significa? Es la asombrosa y bendita promesa que dijo enfáticamente a través del Espíritu Santo. Él estaría presente, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una asombrosa y bendita promesa. Él estará con los discípulos cuando los haya dejado para aquel entonces, y está con nosotros porque Él lo prometió. Él lo prometió. Así como estaba con ellos mientras vivían, ahora está con nosotros. Cada pauta, cada acción misionera, cada vivencia a nivel personal, cada uno al involucrarse de lleno, al escuchar al candidato, a las personas, al instruirle, al orientarlo sabiamente, con mucha oración. Una de las cosas que me propuse hacer en mi experiencia personal, en esa experiencia, ese evangelismo, yo hice la llamada, hablamos, hermanos, vamos a hacer vigilia, vamos a buscar el ayuno, vamos a ponerlo en sus manos del Señor, vamos a dedicar el tiempo necesario, y dedicamos. Esa fue la introducción. Y cada vez que nosotros vamos a trabajar con el ser humano en el mundo, el diablo nunca está feliz. Él quiere que ninguno entienda este mensaje de salvación. Y por eso allí en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4 dice una gran verdad. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no brille este mensaje, hermano. Hay que tener mucha prudencia. Por eso hay que usar el método de Cristo Jesús. Y más adelante vamos a ver esas cualidades maravillosas como recta final del mensaje de esta mañana. Entonces, yo estoy con vosotros. Amén por esto, ¿verdad? Los discípulos, ahora nosotros, y con nuestros hijos estarán. Allí aparece lo que implicó hasta el fin del mundo. Jebostes y Suntaleja Tau y Aunos, que fue la expresión para indicar hasta la consumación del siglo. Es interesante, ¿verdad? Es interesante. Finalmente, mis queridos, llevando esta dirección y esta bienaventurada esperanza y promesa que nosotros abrigamos a través de estos mensajes de este apóstol, dice, esta bienaventurada promesa y esperanza no es dada como un sedante, no, es dada no una mente inactiva y conciencia complacida, sino como un incentivo para el más pleno esfuerzo, para persistir hacia lo más lejano límite del mundo. Es alcanzar, ¿verdad?, lo máximo, pero una transparencia en este mensaje que es íntegro en la vivencia de cada uno de nosotros. Recordemos que somos cartas leídas. El mundo está viendo, el mundo está observando cómo es mi comportamiento en mi casa. Los vecinos están observando cómo es mi comportamiento en la iglesia, para dónde voy los sábados en la mañana, para dónde voy el miércoles por la noche o el domingo por la noche. Algunas iglesias lo hacen miércoles y viernes. Sin embargo, el Señor nos llama para que nuestras palabras concuerden con nuestra vivencia en la vida cristiana. Ahí sigue el pensamiento diciendo, es como una ciencia, ¿verdad? No como un relajo en el sentido de escuchar y teoría, no. Este evangelio de buena esperanza, de la vida eterna, es para persistir hacia lo más, proyectándonos hasta la distancia de entrar a la Canaán celestial, que todas las naciones puedan conocer a Cristo y el poder de su vida resucitada.
El Evangelio de Mateo incluye, ¿verdad?, un gran resplandor de gloria. Cristo es vencedor. ¿Y qué implica? Una perspectiva y una realidad, no una mentira ni una fábula. En estos días le pregunté a alguien, ¿qué piensas tú de esas verdades que se enseña de Dios? Y esa persona tiene una serie de situaciones en su mente que no ha podido coordinar la verdadera esencia de un Dios que transforma, de un Dios que cambia, de un Dios que puede hacer el milagro. Pero hay un conceptos tácitos en la mente de algunos que ellos prefieren vivir lo que se toca, lo que se ve. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Finalmente, mis queridos, este Evangelio de Mateo concluye con un gran, como dijimos, resplandor de gloria. Y debemos de transmitirlo bajo esa perspectiva, bajo esa realidad. Y el método correcto, donde nosotros debemos de estar vislumbrando constantemente el evangelismo, es el método que Cristo usó. ¿Cómo evangelizar? Hay un vínculo amistoso que debe de desarrollarse. Hay una identificación de necesidades que se debe de alguna manera visualizar y desarrollar con el apoyo que tenemos en nuestros departamentos de la iglesia en apoyo a esas necesidades que encontramos en el camino. Tener firmeza, una convicción bíblica clara, definida en nuestra mente. Tener un claro entendimiento de la realidad eterna. Y allí estaba involucrada, porque Jesús deseaba el bien. Iba hasta ellos, no esperaba que ellos vinieran a Él. Iba hasta ellos. En la caminata que Jesús estuvo en la tierra, era más de 300 kilómetros. No fue un solo día. Ese recorrido en diferentes partes, ¿verdad?, de aquellas tierras de Galilea, de aquellas tierras en donde estuvieron de Nazaret, cuando de allí donde nació él se fue a Egipto, ¿verdad? O sea, de alguna manera, ¿verdad?, hubo cierta manifestación en donde se desarrolló, pero especialmente su ministerio, su caminata fue más o menos una gran cantidad de kilómetros, buscando a la gente, sanando a la gente, haciendo el bien. Y esto le mostraba, o sea, con simpatía, en otras palabras, que no otra cosa, ¿verdad?, que manifestar el amor y compasión. Y uno puede hacerlo también. Y ese es el método de Jesús que usó. Se ganaba su confianza. Después de atender sus necesidades, se ganaba su confianza. Y al final le decía, seguidme, tratar de hacerle bien de alguna u otra manera al necesitado. Tratar de mostrarle simpatía. Oye, en verdad, si te puedo ayudar, no lo tengo, pero voy a buscar la forma de conseguirte esto y aquello, porque es importante. Es decir, tratar de que ellos vean que somos simpáticos en sus acciones. Hay una necesidad de llevarlo, de buscar una silla de ruedas, de buscarla acá, una medicina. No tengo dinero, pero voy a buscársela acá, o pedir por acá. Que ellos vean que estamos con ellos, ¿verdad? Y de alguna manera, no tener esto o aquello, vamos a buscar, de repente llegamos allá, ¿verdad?, con un poquito de comida. A veces vamos a enseñarles cómo cocinar, vamos a enseñarles cómo hacer esto, lo otro. Que ellos vean que hay, que nos estamos uniendo a sus necesidades y ayudarles de alguna manera, ¿ya? Y de esa forma se ganaba la confianza, que no es otra cosa, ¿verdad?, que aquella seguridad con la que tú le puedes decir, mi amigo Rafael, mi amiga María, qué bueno haberle conocido tantos días. Ahí tenemos una actividad
de salud, de familia, una actividad que nos va a llevar a conocer mejor las cosas de Dios. ¿Les gustaría acompañarnos? Y es más fácil que nos digan que sí, porque ya hemos desarrollado esa manera, ¿verdad?, de acercarse, como que si deseamos hacer el bien, ¿verdad?, como que son simpáticos para nosotros, cualquier tipo de persona, ¿verdad?, y que hoy estamos cubriendo sus necesidades de alguna manera, ¿verdad?, llevarle ropita, llevarles algo, orientarlos cómo hacer un trabajo personal si no lo tienen, o sea, apoyarlo y decirle luego seguirle. En otras palabras, mis queridos, pasar por alto de este método de Cristo hay un cortocircuito, y por supuesto con un cortocircuito hay pérdida de energía. Mis queridos, en verdad Dios siempre ha querido involucrarse con su pueblo. Vamos a involucrarlo, invitémoslo para cada acto que podamos realizar en la obra misionera. La iglesia, involucrémosla. Usemos el departamento de escuela sabática, el departamento de actividad laica, en este caso el ministerio personal, ahora, ¿verdad? Estos dos departamentos deben de estar unidos, junto con los directores de escuela sabática, ¿verdad?, allí, que deberían de formar parte de grupos pequeños en diferentes partes del territorio donde viven, y de esa manera encontrar almas para Cristo Jesús. Que el Señor nos pueda bendecir. El avance de la obra y el conquistar los corazones dependerá de la metodología que usemos. Si nos involucramos todo en oración, en acción, y Dios hará grandes cosas, porque Él está dispuesto hoy, mañana y siempre.